Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy en Voces de la Historia, La Casa de Atrás, el diario de Ana Frank. La línea del tiempo. En el año 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó derrotada y sometida al Tratado de Versalles, por el cual deberá indemnizar y pagar por todo el daño ocasionado durante el conflicto, además de tener que aceptar numerosas condiciones, como la cesión de territorios o la obligación de reducir el tamaño de su ejército, entre otras cláusulas. La pobreza a la cual estaba enfrentándose el país, añadido al peso del tratado, provocó el nacimiento de las primeras protestas en 1919 contra el Tratado de Versalles. La sociedad convive en un ambiente tenso y la opinión pública está furiosa y desesperada. Adolf Hitler es consciente de la situación y en 1923 intenta un golpe de Estado, aprovechándose de la crisis nacional. Aunque falla, comienza a ganar seguidores. 2 años más tarde, en 1925, publica Mi lucha, el cual escribe en la cárcel, donde cumple condena por el intento de golpe. En él presenta su ideología, filosofía y objetivos, y se define como ultraderechista. En 1929, 4 años más tarde, nace Ana Frank, fruto de la relación de Otto Frank y Edith Hollander, la cual goza de una infancia feliz, hasta que el régimen nazi se lo impide. En 1934, un año más tarde de ganar Hitler las elecciones, la familia Frank decide marchar a Ámsterdam en busca de un mejor futuro, previniendo, de cierto modo, el futuro acontecer. Sin embargo, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y la rendición de los Países Bajos en 1940, comienzan las primeras deportaciones de judíos holandeses y 2 años más tarde, la familia Frank se ve obligada a esconderse para huir de los nazis. Es justo ese año cuando recibe su diario y comienza a escribir a la edad de los 13 años. En 1944, cuando llevaban 2 años escondiéndose de los nazis, fueron capturados y encarcelados. 1 año más tarde, Ana morirá junto a su hermana Margot en el campo de concentración de Bergen-Belsen. ¿Quién era Ana Frank? La historia de Ana Frank es una de las más conocidas entre las de los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Annelies Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Durante los primeros 5 años de su vida, Ana vivió con sus padres y su hermana mayor en un departamento de las afueras de Frankfurt. Después de que los nazis subieran al poder en 1933, Otto Frank huyó a Ámsterdam, donde tenía contactos comerciales. El resto de la familia Frank no tardó en seguirlo, siendo Ana la última en llegar en febrero de 1934. El destino de los Frank y de los otros judíos en Ámsterdam quedó marcado por la ocupación alemana de la ciudad, que inició en mayo de 1940. A principios de 1942, los alemanes comenzaron los preparativos para deportar a los judíos de Países Bajos a los centros de exterminio. El primer transporte de deportación salió de Westerbork el 15 de julio de 1942, con destino a Auschwitz. Ana y su familia decidieron ocultarse en los primeros 15 días de julio de 1942. Posteriormente, se les unieron otros 4 judíos, Hermann, August, Peter Van Pels y Fritz Fetzer. Durante 2 años, vivieron todos en un departamento secreto en la calle Prenzlgasse 263. En el tiempo en el que estuvieron ocultos, Ana escribió en un diario acerca de sus temores, esperanzas y experiencias. El 4 de agosto de 1944, las SS y la policía alemana descubrieron el escondite y detuvieron a la familia Frank. El 3 de septiembre de ese mismo año, enviaron por tren a los Frank y a los otros 4 que se escondían con ellos a Auschwitz, en la Polonia ocupada por los alemanes. Este fue el último transporte de Westerbork a Auschwitz. 2 días después, el tren llegó a Auschwitz con 1019 judíos a bordo. Ahí separaron a los varones y a las mujeres. Ana y su hermana Margot fueron separadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania, a principios de noviembre de 1944. Ana Frank murió en febrero o marzo de 1945, un poco antes de que las tropas británicas liberaran Bergen-Belsen, el 15 de abril de ese año. Ana Frank murió a la edad de 15 años. Solo Otto, el padre de Ana, sobrevivió a la guerra. Las fuerzas soviéticas lo liberaron de Auschwitz el 27 de enero de 1945. Posteriormente, a Otto le entregaron los escritos de Ana. Otto Frank contribuyó de manera fundamental a la publicación del diario de su hija.
¿Y el resto de protagonistas? Aquí, pese a que nuestra protagonista es Ana Frank, hay más personas que han ido destacando con ella y gracias a la misma. Tenemos, en primer lugar, a su madre Edith Frank. Ella nació el 16 de enero de 1900 en Aquisgrán. Sus padres tenían una empresa familiar dedicada al comercio de chatarra y metales viejos. No les iba mal. Al terminar la escuela, trabajó unos años en el negocio de la familia. Más tarde, en una fiesta, conoció al que será su marido y por el que llegó tan lejos el diario del que hablamos hoy, Otto Frank. Otto nació el 12 de mayo de 1889 en Alemania. Su padre es un orgulloso propietario de un banco de negocios en Frankfurt del Meno. Cuando este murió, Otto trabajó para una compañía que produce herraduras de caballos. Con 36 años se casó con Edith Hollander, la que sería la progenitora de Ana. La pareja se asentó en Frankfurt del Meno y tuvieron 2 hijas. Una de ellas es Margot Frank, quien nació el 16 de febrero de 1926. Es la primera hija de la familia. Comenzó su etapa escolar en Alemania y a los 7 años llegó a los Países Bajos. Después ingresó al liceo de señoritas, siempre con sobresalientes, y cuando en el segundo año su profesora propuso un intercambio de correspondencia, Margot empezó a escribirse con Betty Ann Wans, donde le explicaba su preocupación por la amenaza de guerra. Su hermana Ana nació el 12 de junio de 1929. En sus primeros 4 años de vida vivió en Frankfurt y la veía como una niña muy alegre y extrovertida. Al irse a Países Bajos, en la escuela seguía gustándole ser el centro de atención y estaba llena de ideas al escribir. La describen como una persona llena de energía. Sin embargo, al tener que esconderse junto a su familia dadas las medidas antijudías de los nazis, también se encierra en sí misma. Empieza a cambiar. Cuando por su 13 cumpleaños sus padres le regalan el famoso diario, es cuando empieza a desahogarse sobre el papel. Sin embargo, una de las personas que más influyó en su vida fue su querida amiga, Anneli Goslar. Nació el 12 de noviembre de 1928 y su padre fue Hans Goslar, periodista, escritor y viceministro de Relaciones Exteriores, y su madre, Ruth Goslar. Cuando ambas fueron desterradas de sus familias judías de Alemania, vivieron en Holanda, y los nazis la enviaron a Bergen-Belsen. Ellas dos sellaron su amistad a los 14 años y se conocieron por primera vez en un almacén, ambas pegadas a la mano de su madre. Hacía aproximadamente una semana que estábamos en los Países Bajos y mi madre tenía que ir al almacén. Me llevó con ella y allí estaba la señora Frank con su hija Ana. Ninguna de las 2 mujeres podía hablar holandés y comenzaron a hablarse en alemán. Yo creo que nosotras nos miramos simplemente, una a la otra. No sé si nos hablamos, pero fue nuestro primer encuentro, la primera semana que estábamos en los Países Bajos. Tras estar juntas en alguna escuela, sus caminos volvieron a cambiarse hasta que en 1944, tanto Ana como su hermana Margot fueron enviadas al campo de concentración de Bergen-Belsen y allí las amigas se volvieron a encontrar. Cuando Ana le contó lo mal que lo pasaba, Anneli, pese a que podían haberla pillado los guardias, le arrojó un paquete sobre la muralla que las separaba, con un trozo de pan y un guante para el frío, ya que no pudo conseguir más cosas. Finalmente, Anneli no supo más sobre su amiga, ya que fue enviada a otro sector del campo. A finales de febrero, Ana y Margot Frank murieron de tifus. La casa de atrás. La casa de Ana Frank se sitúa en los Países Bajos, Ámsterdam, un edificio de 3 pisos en el número 263 de la calle Rue Prinsengracht, de la ciudad holandesa. Allí, ella se ocultó junto con su familia y 4 judíos más durante la invasión nazi. Asimismo, se trataba del ático y el desván, ocultando su entrada con una estantería giratoria. A través de esta estantería fabricada por el protector Jonah Volkswill, se accedía a la casa de atrás. Ana Frank decoró su habitación con fotos y postales, una habitación llena de sueños. Nuestra pequeña habitación con paredes lisas tenía un aspecto muy austero, gracias a papá que ha traído mi colección completa de postales y fotos de estrellas de cine con anterioridad. Pude decorar con ellas una pared entera, pegándolas con cola, y ha quedado todo muy bonito. Así se ve mucho más alegre. Cuando el 5 de julio de 1942 también a Margot le llegó una citación, para los Frank fue la señal que debían esconderse. Pese a varios meses de preparativos, en el comienzo la organización en torno a la casa de atrás fue un poco provisional. Esconderse era un fenómeno todavía desconocido, con el que ninguno de los implicados tenía experiencia. Por suerte, había una comunicación directa entre escondidos y protectores, que se conocían bien y gozaban de mutua confianza. Alrededor de Prinsengracht 263
Se creó muy pronto una pequeña y aceitada red de protectores comprometidos que lograron cuidar cabalmente de sus escondidos. La mayoría de los judíos no disponían de un lugar donde refugiarse con toda la familia, ni de la posibilidad de preparar bien su paso a la clandestinidad. Muchos escondidos fueron a parar al campo, donde durante la guerra había habido mayor disponibilidad de alimentos. Y a los campesinos les venía bien alguna que otra mano de obra barata. En el transcurso de 1942, las mudanzas a escondites pudieron organizarse cada vez mejor, creándose en distintos lugares del país pequeñas redes de ayuda, gestionadas a menudo por alguna figura carismática, un buen corazón que tenía recursos. Aunque no siempre era así, muchos de ellos no tenían donde esconder familias enteras y otros pedían alrededor de 1.000 florines, unos 6.000 euros al mes, por alojarlos en un cuartito en el desván de una granja. La vida en la clandestinidad. En la ciudad, los espacios eran reducidos y los escondidos estaban sometidos al silencio absoluto, puesto que los vecinos podrían percatarse de su presencia. Por otro lado, en el campo los espacios eran más amplios, pero sin mejores condiciones. Algunos optaban por la construcción de cabañas en el bosque. Más tarde, los gallineros fueron otro lugar donde resguardarse, aunque con mucho frío e incómodos. Hambre, soledad y miedo. Asimismo, muchos de los refugiados pasaban hambre, ya que la comida se iba gastando y era muy difícil de conseguir, sobre todo en la última etapa de la guerra. En el comienzo, su amiga Miep Kish compraba los alimentos, pero con la guerra llegó la falta de alimento y los escondidos comían toda la semana lo mismo. Ana cuenta que comía col fermentada y que no le gustaba, pero cuando había hambre todo le parecía bueno. Bah, ya estoy enferma. Solo pensar que me tengo que comer esa basura. Además, en lo psicológico, la monotonía y el aburrimiento eran unos sentimientos muy comunes. Igualmente, la soledad de muchas familias, puesto que algunos niños eran separados de sus padres. Descubrimiento y arresto de los escondidos. Si la permanencia de Ana y sus compañeros en el escondite fue extraordinaria en varios sentidos, su detención no lo fue. De los 28.000 judíos escondidos en Holanda, alrededor de 12.000, más de un 42%, acabaron siendo detenidos, sobre todo gracias a un sofisticado sistema de recompensas. Durante la guerra, se escondieron en Holanda entre 300.000 y 330.000 personas, entre ellas 28.000 judíos. Sobre el número total de escondidos tal vez no parezca tanto, pero sobre una comunidad judía de 140.000 personas se trata de una proporción sustancial. El diario. El 12 de junio de 1942, Ana recibió un diario como regalo por su 13º cumpleaños. El diario se convertiría en una amiga para Ana, incluso le dio el nombre de Kitty. En ese momento todavía no se escondía. Espero poder confiártelo todo, de un modo como no he podido hacerlo hasta ahora con nadie, y espero que seas un gran apoyo para mí. En julio de 1942, Ana, su hermana Margot, su madre Edith y su padre Otto deciden ocultarse en un ático secreto detrás de la oficina del negocio familiar. Durante los años de su escondite, Ana escribirá sobre lo que ocurre en la casa de atrás, confiándole al cuaderno sus inquietudes, esperanzas y experiencias. ¿Te interesa quizás saber si me gusta mi escondite? Debo decirte que yo misma no lo sé aún. Creo firmemente que nunca podré considerarme en mi hogar en esta casa, lo que no significa que ella sea lúgubre. Tengo más bien la impresión de que estoy en una pensión muy curiosa. Tal opinión a propósito de un escondite puede parecerte extraña, pero yo no lo veo de otra manera. Ana también escribía cuentos, llegó a empezar una novela e incluso escribió citas en el que llamó el cuaderno de frases buenas. En septiembre de 1943 comenzó a escribir cuidadosamente sus cuentos y elaboró un índice para que pareciese un libro ya publicado. Lo tituló Cuentos y eventos desde el anexo. Cada vez era mayor el deseo con el que expresaba su intención de ser escritora y periodista y poder enviar alguno de sus cuentos a una revista holandesa. El 28 de marzo de 1944, el ministro de Educación holandés en el exilio en Londres hace un llamamiento a través de la radio animando a los holandeses a escribir y guardar diarios y documentos de la guerra durante la ocupación alemana. Es en este momento cuando Ana edita sus cuentos en una sola historia con la intención de que sea publicada con el título de La casa de atrás. 10 años después de la guerra, seguramente causaría un extraño efecto mi historia de 8 judíos en su escondite, su manera de vivir, de comer y de hablar. Aunque de ello te haya dicho mucho, en realidad sabes muy poco, poquísimo. En abril de 1944, Ana comenzaría a escribir el que se convertiría en el último cuaderno del diario. El 4 de agosto de 1944, la casa de atrás fue descubierta, y Ana, su familia y las otras 4 personas que se ocultaban con ellos fueron detenidos. Ana escribió por última vez el 1 de agosto de 1944. Las palabras finales de Ana Frank fueron:
Y sigo buscando la manera de llegar a ser la que tanto quería ser. Lo que yo sería capaz de ser si no hubiera otras personas en el mundo. Tuya, Ana. Otto Frank fue el único superviviente del anexo, y fue él quien recibió el diario cuando regresó a Ámsterdam. El padre leyó el diario y confesó que era una revelación. Finalmente, Otto decide cumplir el deseo de su hija, y el diario fue publicado por primera vez el 25 de junio de 1947. Desde entonces, se ha traducido en 70 idiomas, se escribe una obra de teatro y se lleva a la industria cinematográfica. En 1960, el escondite se convierte en un museo. ¿Y en la actualidad? En el día a día y con las cosas que estamos viviendo en el mundo, no tan lejos de nuestro territorio hemos encontrado a Alena Zagrebá. Como muchos sabéis, Ucrania está sufriendo una guerra horrible en la que Rusia quiere invadir el país a toda costa. Durante este conflicto, Alena Zagrebá se esconde de las tropas de Putin. La joven ha publicado un diario adaptado a los nuevos medios, en formato audiovisual, donde muestra cómo se resistía a los horrores de la guerra de Ucrania. Ella grabó durante 3 semanas cada día cómo era su vida en el refugio en el que se encontraba con sus padres, en una ciudad devastada por las bombas. Alena nos muestra su casa, donde pasó 3 semanas escondida junto a su madre y su padre. Allí estuvieron sin luz, agua y sin calefacción hasta que lograron huir. Ahora, cuando ya ha podido escapar de Mariupol y llegar hasta Luxemburgo, ha lanzado su diario al mundo a través de Internet. Ana Frank, uno de los hitos de la historia. Esperemos que os haya gustado. Hasta la próxima.